Bienvenido a nuestro estudio de los libros proféticos. Si piensas en tus estudios del Antiguo Testamento, recordarás que los libros de historia bíblica son proféticos e interpretaciones inspiradas de la historia hebrea. A continuación, tenemos los libros poéticos que hablan al corazón del pueblo de Dios. Los libros de profecía, sin embargo, registran la predicación de diferentes profetas. Eran los operadores del pacto de Dios dentro de la sociedad israelita. Debido a que los libros de la Biblia están organizados según su contenido, tenemos un rompecabezas cronológico por resolver. Debemos hacernos dos preguntas cruciales. ¿Cómo encajan los profetas en los libros históricos? ¿Y cuál es la línea de tiempo en la que estos profetas vinieron? ¿Predicaron, sufrieron y murieron? Contestar estas preguntas nos ayudará a medida que estudiemos el resto del Antiguo Testamento. Es útil para nosotros entender cuándo predican los profetas, para que podamos descubrir el propósito de su predicación. Sus mensajes son directos y tocan problemas específicos para la obra de Dios en su época. Esos problemas son con frecuencia los mismos que experimentamos hoy, ya sea debido a nuestro pecado personal o al de los demás. Los profetas son ejemplos notables de lo que significa volver humildemente a Dios en arrepentimiento. A medida que estudiemos los libros proféticos, notaremos algunas diferencias importantes entre los profetas y los sacerdotes. En el Pentateuco hay un mayor enfoque en el liderazgo espiritual de los sacerdotes. En libros como Éxodo, Levítico y Números, la adoración en el tabernáculo se encuentra en el centro de la sociedad israelita. Los sacerdotes son importantes porque interceden por el pueblo cuando peca. También son los maestros que explican las escrituras al pueblo de Dios. Un sacerdote es descendiente de Aarón o Leví y por lo tanto nace para ser sacerdote. Oseas 4:9 dice, será el pueblo como el sacerdote. A donde sea que los sacerdotes vayan, la gente los seguirá, ya sea que eso implique la adoración a Dios o a los ídolos. Los profetas, por otro lado, no nacen para ser profetas. Son llamados a ese ministerio. Los profetas son llamados de todos los ámbitos de la vida. Algunos de los profetas son sacerdotes. Algunos profetas son llamados de la nobleza judía. Algunos son llamados de profesiones comunes. Tomemos, por ejemplo, al profeta Amós, que es un recolector de higos y un pastor. La única calificación para ser profeta es el llamado directo de Dios y una respuesta de disponibilidad y humildad. El sacerdote va a la presencia de Dios e intercede por el pueblo. En comparación, el profeta tiene un encuentro espiritual con Dios y regresa con un mensaje de Dios para su pueblo. Los profetas aparecen en escena cuando el pueblo ha violado las estipulaciones del pacto que hizo con Dios por medio de Moisés. Los profetas suelen estar presentes como consejeros de los reyes justos, pero se presentan más agresivamente cuando hay problemas. Tanto el profeta como el sacerdote ministran la palabra de Dios al pueblo elegido. Los sacerdotes explican la palabra de Dios y responden preguntas al respecto. Los profetas instan al pueblo a obedecer la palabra de Dios y a aplicarla a sus vidas, mientras los sacerdotes son como maestros y profesores. Los profetas funcionan como pastores, animando a la gente a vivir bien, aplicando la palabra de Dios a su propia vida. Es interesante considerar que los libros de los profetas constituyen la sección más grande de toda la Escritura. Esto nos da una buena idea de lo importante que son estos escritos para Dios. La sección de los profetas se divide además en dos subsecciones, los profetas mayores y los profetas menores. Un libro se considera un profeta mayor no porque sea más importante o significativo que un profeta menor, sino porque normalmente es mucho más extenso. Los libros de los profetas mayores son algunos de los libros más largos de la Biblia, mientras que algunos de los profetas menores se encuentran entre los más cortos. Hay 17 libros proféticos escritos por 16 profetas en el Antiguo Testamento. Todos los profetas que escriben libros vivieron en un periodo de unos 400 años, del 800 a.C. hasta el 400 a.C. Ahora, echemos un vistazo a lo que escriben estos profetas. Un énfasis importante que verás es que Yahvé no es solo otro Dios.
Él es una concepción completamente diferente del verdadero Dios y representa una cosmovisión radicalmente diferente a la que proclama el paganismo. Por lo tanto, uno de los grandes temas de estos libros proféticos es una advertencia de que Dios juzgará a los israelitas que adoran otros dioses. Este juicio se manifiesta claramente cuando la nación asiria invade y captura el reino del norte. Aproximadamente 100 años después, esto es seguido por el juicio de Yahvé sobre el reino del sur en su cautiverio a través de una serie de invasiones babilónicas. El énfasis principal de la predicación de los profetas es confrontar el pecado del pueblo de Dios, especialmente su idolatría. Incluso en medio del juicio inminente, los profetas predican un mensaje de la gracia divina. Si se arrepienten y se apartan del pecado y se vuelven hacia Dios, el juicio de Dios no caerá sobre ustedes. Estos profetas llaman al arrepentimiento y al avivamiento espiritual. Lamentablemente su mensaje a menudo cae en oídos sordos. Su predicación no es escuchada, es ignorada y despreciada. Son ridiculizados, burlados, encarcelados e incluso martirizados. Cuando esto sucede, el mensaje del profeta generalmente pasa de ser un mensaje de arrepentimiento a un mensaje de juicio. Los profetas también predican la justicia. Cuando los predicadores de hoy abordan la injusticia, con frecuencia enseñan de pasajes seleccionados de los profetas porque los profetas constantemente claman contra las injusticias de su época. Estos incluyen el robo, la violencia, la opresión, el asesinato y la corrupción de los tribunales, entre muchos otros. Las Escrituras definen la justicia no como una promesa de bienes, servicios o igualdad, sino como una fuerte defensa de los derechos naturales. Los derechos naturales hablan del deber para con otros por el simple hecho de que son seres humanos creados a la imagen de Dios. El derecho a vivir una vida libre de responsabilidad personal. Esto exige que todos traten a sus semejantes con todo el respeto y la dignidad que exige ser portadores de la imagen de Dios. También forma la base para un llamado profético a la compasión. Los profetas a menudo predican sobre la dispersión del pueblo de Dios entre las naciones. Al hacerlo, parte de su predicación siempre implica el regreso de su separación y un eventual y notable regreso del Mesías, un gran avivamiento mesiánico. La naturaleza de lo que podríamos llamar visión profética tiene una influencia interesante sobre cómo percibimos o anticipamos las predicciones de los profetas. Los cumplimientos a corto plazo a menudo se mezclan con los cumplimientos a largo plazo y con los cumplimientos eternos. Puede ser difícil, por ejemplo, separar las predicciones mesiánicas de la primera y segunda llegada de Jesús y separarlas de las predicciones de los profetas del regreso físico más inmediato de los israelitas del cautiverio en Babilonia. Esta es una característica común en muchas de las predicciones dadas por los profetas escritores. Ahora, un profeta se define como uno que habla por Dios. Estos profetas hablan por Dios de dos maneras. Primero, los profetas predican la palabra de Dios, dan interpretaciones inspiradas del pasado de Israel mientras demandan que se viva el pacto de Dios. En segundo lugar, los profetas también presagian o predicen eventos futuros. El aspecto de predicción de la profecía es una parte activa, pero relativamente pequeña del ministerio del profeta. Sin embargo, incluso al predecir lo que está por venir, los profetas tienen la intención de moldear el comportamiento y las creencias en el presente. Muchos imaginan que el significado de una predicción se encuentra averiguando la naturaleza y el momento exacto de esos eventos en el futuro. Esto es un error. El verdadero significado de una predicción se encuentra en descubrir lo que el profeta espera que seamos y hagamos a la luz de su revelación de lo que Dios hará en el futuro. Es como si todo su ministerio se resumiera en la declaración: aquí es de donde vienes y aquí es a donde vas entonces. Esto es lo que Dios quiere que hagas y que estés aquí y ahora. Tomemos por ejemplo al profeta Elías. En los días de Elías, el pueblo se aleja de Dios hacia Baal, obstaculizando la obra de Dios. Por lo tanto, Dios levanta al profeta Elías, quien ora por ese problema hasta que se solucione. Muchos de los profetas de Baal son eliminados, junto con él el rey que los apoya y su malvada reina. Daniel es otro gran ejemplo.
El pueblo de Judá necesitaba saber cómo sobrellevar 70 años de cautiverio para que Dios pudiera construir su nación santa a través de ellos. Por lo tanto, Dios levanta a un joven llamado Daniel, quien ministra a lo largo de los 70 años del cautiverio en Babilonia. Daniel habla la palabra de Dios en las vidas de los líderes babilónicos y muestra al pueblo de Dios cómo hacer frente al cautiverio hasta que puedan regresar a Tierra Santa. Sus predicciones los alientan a mantenerse fieles y enfocados. Al estudiar a cada profeta, debemos preguntarnos, ¿qué problema bloquea la obra de Dios cuando esta persona es llamada a profetizar? ¿Cómo logra el ministerio de este profeta la eliminación del obstáculo que bloquea la obra de Dios? En la época del profeta Ageo, durante el regreso del cautiverio babilónico, la obra de Dios se refiere a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios comienza a reconstruir el templo de Dios, tiene que hacer frente a una severa persecución. Aunque sus amos persas les dan permiso para regresar de su cautiverio y reconstruir su templo, los vecinos se oponen a ellos tan pronto como comienza. Cuando comienza la persecución, dejan de trabajar, se distraen y se preocupan por construir sus propias casas en lugar de construir el templo de Dios. Esto continúa por años hasta que Dios levanta a Ageo. Ageo nos dice en el capítulo 1, versículo 4 y 5, ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Reflexionen acerca de sus caminos. Ageo los exhorta a retomar el trabajo y reconstruir el templo de Dios. Debido a la predicación de Ageo, el pueblo de Dios dejó de construir sus propias casas por un tiempo. Reordenan sus prioridades y la obra de Dios vuelve a encarrilarse. Ese es el propósito y la función de Ageo como profeta. Verás a los profetas operar de esta manera a lo largo del Antiguo Testamento. Los libros proféticos constituyen la sección más grande de la Biblia, pero la mayoría de los creyentes saben menos acerca de los profetas que de cualquier otra parte. Si somos conscientes del hecho de que Dios tiene cuidado con la cantidad de espacio que le da a los temas en la Biblia, debemos darnos cuenta de que los libros proféticos son una parte crucial en las Escrituras. Los obstáculos que bloquean la obra de Dios en nuestro mundo o en nuestra vida personal son el enfoque principal de estos libros proféticos. No encontraremos temas como estos en ningún otro lugar de la Biblia. Cuando los profetas expresan sus preocupaciones, tienen mucho que decir acerca de la caída de 4 grandes ciudades: Nínive, Babilonia, Samaria y Jerusalén. Los 2 reinos que invadieron a Israel en el norte y Judá en el sur tienen ciudades capitales. La capital de Asiria es Nínive, la capital de Babilonia es Babilonia. La descripción de su caída es muy dramática y largamente esperada. Luego tenemos la anticipación y descripción de la caída de Samaria, que era la capital de Israel. Finalmente tenemos a Jerusalén, que fue la capital de Judá. Verás estas 4 ciudades mencionadas repetidamente. Los profetas ofrecen a estos habitantes el arrepentimiento mientras predicen la destrucción. Al final, el mensaje de los profetas se convierte en restauración. Después del juicio, esta restauración vendrá a través del Mesías prometido. Al concluir nuestra lección, recuerda que los profetas abordan muchas cosas que podrían obstaculizar la obra de Dios en nuestras vidas. Los escritos proféticos nos muestran cómo debemos proceder ante tales obstáculos. Cuando la palabra de Dios nos convence, debemos clamar valientemente sobre el obstáculo que bloquea su obra para que Él lo quite, permitiendo que su obra continúe. Si el obstáculo está en nuestra vida personal, entonces debemos arrepentirnos y someternos a la palabra de Dios para que la obra de Dios pueda continuar en nuestras vidas. Hay obstáculos que has permitido y que impiden la obra de Dios en ti y a través de ti. Dios es misericordioso y paciente, pero como nos exhortan los profetas, hoy es el día de arrepentirse, humillarse y volverse a Dios.